tecnología es un facilitador para que se haga negocio. ¿Por qué? Y es lo que voy a intentar explicar hoy, porque básicamente es este el momento en el que la tecnología tiene un proceso de innovación más rápido, pero también el momento de la historia de la humanidad en el que la tecnología es abrazada con mayor facilidad y con mayor rapidez por todos nosotros. Y yo os estoy viendo a vosotros con los iPhones y con vuestras historias ahí, y ya son muy distintas a las que yo veía hace 5 años cuando me hacíais entrevistas. Y el nivel de cosas que podéis hacer con esta información es mucho mayor. En ese sentido, lo que vamos a intentar explicar hoy son las causas de por qué esto está cambiando tan deprisa, y no me quiero extender mucho, pero básicamente voy a hablar de, obviamente, como en cualquier revolución, que es el título de la jornada de hoy, la revolución digital, ha habido muchísimas mejoras en los procesos productivos, es mucho más barato producir, la información virtual es cada vez más barata de almacenar, con lo cual podemos ver vídeos y podemos disfrutar de muchas aplicaciones del móvil y también de internet que antes no podíamos disfrutar, y obviamente estamos todos conectados. Y eso hace que nuestra vida cambie, y al hacer que nuestra vida cambie, hace que lo que hacíamos antes, que era ver la tele tranquilamente o ir al supermercado, esté cambiando por otras actitudes cada vez más rápidamente. Y la gente joven, como vosotros, que poco a poco se va incorporando en esta tecnología, entra a formar parte de una demanda potencial ahora, que muy pronto va a ser la que tenga poder adquisitivo, y más pronto todavía va a cambiar la manera en la que todos hacemos negocio. El mensaje central que yo traigo hoy para la gente que está interesada en esto es: 1. Internet es un gran facilitador del negocio. 2. Es una oportunidad para que pequeños y medianos compitan en igualdad de condiciones con los grandes, porque la demanda en Internet está muy atomizada. Hay mucha suma de nichos, de pequeños nichos de demanda que están a un clic de distancia de la oferta. Y cualquier zapatero, que voy a hacer honor a mi apellido, de Barcelona, sería capaz, si tiene productos buenos, de venderlos en Hong Kong, en lugar de viceversa. Y lo que la tecnología permite precisamente es eso. Este es un mundo en el que hay un mare magnum de información que se duplica cada año. Google, obviamente, nace con una obsesión, yo llamo obsesión, en el lenguaje puramente empresarial llamamos misión, suena mucho mejor, los americanos lo llaman misión, yo lo digo obsesión, y la obsesión en el fondo es ser capaces de organizar esta información que crece tan deprisa en el mundo de Internet y hacerla accesible a todos nosotros de una manera útil y sencilla. Esto va a durar toda la vida, porque cada vez hay más información. Hoy estáis vosotros aquí subiendo información. En un momento, de aquí a nada, va a haber un montón de información sobre lo que Xavier y yo hemos dicho. El poder disfrutarla por parte de cualquiera, desde cualquier lugar, es algo que antes era imposible. Entonces, lo que voy a hacer en la ponencia básicamente digamos que una historia, y navegar sobre lo que era el mundo hace 10 años, sobre lo que es el mundo hoy, gracias a la tecnología, y sobre lo que posiblemente sea el mundo dentro de 10 años, cuando la tecnología forme todavía más parte de nuestras vidas. Esa es la idea, básicamente, de la jornada. Muy interesante.